mis amigos de la hora del mariachi, pues ya estamos aquí en una emisión más, aquí recibiéndolos en mi casa, que es su casa, la hora del mariachi. Tenemos hoy un programa muy especial. Quiero decirles que para mí es muy importante y siempre lo he dicho, Plaza Garibaldi. Plaza Garibaldi pues es la universidad de todos los músicos del género del mariachi y siempre tener historias, íconos dentro de lo que ha sido esa plaza, de lo que ha enriquecido la Plaza Garibaldi, pues está por demás decirles que es importante reconocer, que conozcan y sobre todo que nos platiquen un poquito. El día de hoy nos acompaña un amigo que cuando yo llegué a Plaza Garibaldi fueron de las familias que siempre me apoyaron, que siempre estuvieron al 100% con su servidora, su mamá, sus hermanas, sus hermanos, sus hijos, todo siempre fue una parte muy importante en el crecimiento de Magda Bürkis y en la hora del mariachi. Fueron personas que no tengo nada que decir, los frijoles charros, la comida de su mamá que es deliciosísima, hasta un huevito con chorizo riquísimo, las tortillas a mano, y son de las familias que a mí me gustaría que conocieran y que son emblemáticas dentro de la Plaza Garibaldi. Estoy hablando de la familia Luna y el día de hoy viene a platicar un poquito con nosotros Mario Luna, que es un trompetista, que quiero decirles que ha sido de los que se han preocupado por enriquecer su cultura musical, prepararse, y él ahorita nos va a estar platicando un poquito de lo que es y de lo que ha vivido dentro del género del mariachi. Bueno, Mario, te doy la bienvenida aquí a mi casa. Muchas gracias, muchas gracias. Me da mucho gusto tenerte aquí en mi casa y sobre todo que nos platiques esas bellas historias de Garibaldi, la persona que fue tu papá dentro del género del mariachi y sobre todo en la mesa directiva de la tan famosa Unión Mexicana de Mariachis. Así es, pues vamos a empezar. Mira, me llamo Mario Luna Sosa. Yo llegué a Garibaldi en el año de 1972. Ajá. Entonces... Ese día naciste, porque yo sé que toda la vida de ustedes, tu papá, tu mamá, han sido originarios de Plaza Garibaldi y de la famosa Rinconada. Rinconada. Fíjate que sí, ese día, bueno, ese año nací, pero yo digo a todos mis compañeros que llegué ese año, 1972, en el cual me toca vivir un auge impresionante de Garibaldi. Era es una plaza que tiene una magia. Despiertas, comes, cenas, música. Y en esa época me tocó una época muy grande porque salías a la plaza y era escuchar mariachi las 24 horas del día. Y con músicos increíbles, me tocó varias transformaciones de la plaza. Nos tienes que platicar todo eso. Claro que sí. Bueno, nací en Garibaldi y todavía sigo viviendo en Garibaldi hasta la fecha. Mi familia, mi abuelo Severiano Luna, mariachi, mi papá Carmelo Luna, mariachi también, mi tío Raúl Luna, mariachi, y mi tío Gilberto Luna. O sea que nosotros somos la tercera generación de mariachis, junto con mi hermano Felipe Luna y Raúl Luna. Somos la tercera generación de mariachi, por ahí viene ya la cuarta, con mi sobrino Cristóbal Rodales Luna, que es arpista. Ese ya sería la cuarta generación. Entonces, venimos de una familia muy tradicionalista de lo que es el mariachi. Mi papá, cuando empiezo a tener uso de razón, pues toca la guitarra, el guitarrón, la vihuela, en las armonías que nosotros llamamos. Mi papá trabajaba en lo que era el Tlaquepaque, en el Tenampa, en la plaza. De aquellos tiempos. Entonces, nada más llegaban y, pues como vivimos en Plaza Garibaldi, venían por él y lo llevaban a trabajar. Y eran, muchas épocas en que mi papá casi no lo veíamos porque siempre andaba trabajando, andaba de gira. Entonces, pero nosotros, yo recuerdo que en aquellos entonces agarrábamos sus instrumentos y queríamos ser mariachis, porque traían mucho dinero. O sea, los mariachis en ese entonces ganaban mucho dinero. Y queríamos también ganar, pero en la cuestión personal, yo quería viajar. Yo quería viajar. Y bueno, toda mi vida la he desarrollado en Garibaldi, hago la primaria, la secundaria. En la Unión Mexicana de Mariachis
se daban unas clases de música. Y me llamó la atención, tendría como 10, 11 años cuando yo ya estaba estudiando lo que era la música. Y dije, bueno, quería tocar este violín porque era algo que me gustaba mucho. Y mi familia, mi mamá, Maricruz, mi hermana Ceci, y que en paz descanse, y Carmen, Carmen. este, empiezan como que a poner un taller de poner botonaduras y arreglar botonaduras y Moños. hacer moños. Eh, no es que nos hiciera falta en lo económico, pero nos ayudaba mucho en la casa. Y en ese entonces, Cuthberto Pérez era muy amigo de la familia. Digo, de mi papá más que nada, ¿no? Y muchos músicos de esa Sí, época. pero ese es como que mi historia. Ok. Me dicen un día que fuera a dejar los trajes al Santa Cecilia, que era un restaurante que está en la calle, estaba en la calle de La Amargura, en el Callejón de la En el Amargura, Callejón de la Amargura. y voy a dejar los trajes, y lo oigo tocar la trompeta, y me llamó mucho la atención, porque le tocaba muy bonito. ¿Cuántos años tenías? Tendría como 11, 12 años, 11, 12 años. Y lo oigo y me pareció fantástico. Y lo hacía bien facilito. Al día siguiente, yo inicié mi primaria muy tempranamente, mi secundaria muy tempranamente, y hacíamos los exámenes para el medio superior. Entonces me quería ir a la Marina a estudiar biología marina. Y al día siguiente yo le dije a mi mamá, mamá, si me compras una trompeta, ya no me voy a la Marina, me quedo aquí. Entonces, en ese mismo Doña instante, Maricruz dijo, mi no. mamá me compró la trompeta. No duró ni 15 minutos cuando ya me la había comprado. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Yo vi que Cuthberto lo hacía fácil. Ahora lo quiero Ahora hacer yo. lo sí, y cuando empiezo a lo que es la trompeta, pues no le podía ni soplar, no sabía ni cómo agarrarla, no sabía ni cómo soplarle. Y empecé yo a buscar mis propios medios. Eh, Había un vecino que se llamaba Jesús de la Cruz, y él me empezó a enseñar repertorio. Me empezó a estudiar todos los días Mira. en la mañana, eran las 7, 8 de la mañana, y él me daba clases, Ujú. no me cobraba. Y yo empecé a estudiar porque él me decía. Y empecé a agarrarle mucho el amor a lo que era la música. Mi papá estaba en Estados Unidos, me traía trompetas y yo estudiaba aquí. Y así fue como que forjándome un poquito lo que para mí era la trompeta. Y de repente llegaba a ir con Cuthberto al Santa Cecilia, me decía algunas cosas, y yo en ese tiempo lo que era tratar de imitar su forma de tocar, pero no creo que no lo he logrado hasta la fecha. Y lo que Cuthberto me transmitía, yo lo sentía muy grande. He escuchado otros trompetistas en vivo internacionales, pero no siento esa misma emoción que yo sentía cuando tocaba Cuthberto. No, y aparte déjame decirte que Humberto era un trompetista Fuera de serie. nato, Sí, nato, o sea, tenía una magia. así Digo, es. todavía tuve yo la dicha de escucharlo, conocerlo y era una magia la que él tenía. Él agarraba la trompeta como agarrar un lápiz. Yo lo escuchaba mucho en lo que era su interpretación. No estoy hablando de Sí. los agudos. A mí casi no En me... general, él Sí, era así. en general él transmitía mucho en su forma de tocar la trompeta. Y también tuve mucho acercamiento con su compañero Juan Guzmán, que también fue uno de los que me ayudó Ujú. muchísimo a tocar la trompeta. Y este maestro que yo tuve particular, que se llama Jesús de la Cruz, me ayudó mucho a mi formación musical. Y se paraba todos los días y me escribía partituras. Y yo empezaba a Okay. leer. O Y sea, te enseñaba solfeo, sí, el a leer, repertorio, o sea, te enseñaba de todo un poco. pero ahí voy un poquito. Me meto a la escuela libre de música. La mejor escuela del mal. Casi hemos ido muchos, muchos ahí. La escuela libre de música. Y hacen una pequeña orquesta Sí. dentro de la escuela libre de música y nos llevan a tocar a Bellas Artes. Mm.
Entonces yo todavía no ejercía mi función como mariachi, estaba como estudiante. Y, Sí, porque ahí como es general, o sea, ahí te ujú. enseñan lo que es. Y llegando a Bellas Artes me hacen una invitación. Ya tendría yo entonces 16 años más o menos. Y me hace una invitación una orquesta para irme a una gira que era Estados Unidos, España y Francia. Y mi papá no me deja ir porque dice que Ay, no, don que soy muy Carmelo. joven para hacer ese tipo de cosas. Y me quedé con esas ganas de irme. Y posteriormente, eh, ya tenía ganas como de salir a demostrar lo que sabía. Y me invitaron, la familia Bernal, me invitaron a tocar una misa el Ay, 8 de sí. diciembre en la iglesia de la Conchita. Y ahí este maestro Jesús de la Cruz me presta un traje y yo es la primera vez que yo me he visto de mariachi fue un 8 de diciembre para tocar la misa con un traje prestado. Y me sentía muy grande, me sentía ya como que ya podía hacer cosas. Y me animé como que a salir a la plaza a hacer mis pininos. No me sacó nadie, no me sacó ni mi papá ni mi hermano, sino yo me salí a la plaza y me paré. Y me empezaban como que a invitar. En eso Ajá. encuentro a... Que ese es el inicio en Plaza Garibaldi, Sí, de ¿no? la maroma. El de la maroma, donde te paras, te ven, tocas, no tocas, andas bien vestido, o sea, bueno, que ahora ya no es así, pero bueno, a ver. Entonces me paro ahí y empiezo a hacer como que amiguitos. Uno de ellos, fue Juan Jesús Márquez Patiño. Fue un compañero que, bueno, es mi compadre también, que me empezó a dar su amistad. Gabriel Navarro, que es mi bueno de los mi buenes. Empezamos Ajá. así como que a tener esa amistad. Y de repente llegan a mi casa y llega un señor llamado Jesús Almanza, que en ese entonces era director del Ah, musical del Ballet del Estado de México de la maestra Dolores Melchaca. ok. Y habla con mi mamá y le dice que si me daba permiso de ir a un viaje a España, a Alcantarilla, Murcia. Y dice mi mamá, pues es que no tiene pasaporte, no tiene nada. Dice, no se preocupe, nosotros le ayudamos a adquirir A eso. sacarlo todo eso. Y me lo tramitan. Y digo, bueno, ya tengo un pasaporte. Y hablo con mi tío Raúl y me dice, hijo, yo te llevo al aeropuerto. Mi tío Raúl me llevó al aeropuerto. Iba muy nervioso, ya estaba como por los 17 años yo, Bien chico, Mario. muy chico. Entonces, hicimos escala en Miami y mi papá estaba en Atlanta, él estaba trabajando en Atlanta. Papá, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu mamá? Bien. ¿Y tus hermanos bien? Pásamelos. No, papá, es que estoy hablándote de Miami. Ah, sí, qué bueno, ¿cómo estás? ¿Qué desayunaste? No, pues desayuné esto. Pásame a tu mamá. No, papá, es Esa que no te estoy en entendí. Miami. Dice, ay, no estás jugando. Pásame a tus hermanas. Papá, estoy en Miami. Dice, hay un número telefónico en la cabina, dámelo. Y que se lo doy. Y en eso, me regresa la llamada. Nunca lo había escuchado a mi papá decir groserías. A lo mejor si las decía, nunca yo lo escuché, ¿no? Don Carmelo, Y ching, que me dice, hasta de me lo que te ibas regañó. a morir. Y era muy entendible porque yo era menor de edad. Él nunca firmó para que yo saliera de México. Y qué Él pasó. riesgoso era, Mario. Sí, me puso una regañiza y pues ni modo, había que aguantar. Y ya Y, estabas ahí. y nada más, lo único que yo recuerdo es que no cometas tonterías, vuela siempre hacia arriba y sabes que tienes tu casa y no te metas en problemas que no puedas resolver. Y ya con esa bendición fuimos, hicimos escala en París y luego de ahí a España. Y ahí empecé a forjarme mucho lo que era las responsabilidades de portar el traje de mariachi.
porque llegamos a España y nos recibieron con con mucha alegría, con mucho cariño. Nos preguntaban sobre el Chavo del Ocho, sobre Hugo Sánchez, que en ese entonces jugaba Era en fuerte. España. Y a nosotros la gente se tomaba fotografías con nosotros y se acercaba Muchas. con nosotros. Y de repente la delegación mexicana y va a El mariachi. presentar, sí, y nos presentamos, ¿no? Y va a tocar su himno nacional. Y todos nos volvimos a ver así como que, pues yo me lo aprendí en la Escuela Libre de Música, ahí me lo enseñaron, el himno nacional, Ey. ¿no? Y empezamos a tocar el himno nacional y empecé a tener esas vivencias de los escenarios Y las y, emociones de la gente al escucharlos. y que te comprometían en el escenario, ¿no? Porque nunca habíamos ensayado el himno nacional y lo tocamos. Y luego dimos la otra vuelta y ahora el himno a la alegría que lo va a interpretar México. Y nosotros, pues, nosotros venimos con el son de la negra, venimos con el jarabe tapatío, venimos con otras cosas, pero, Claro. y darle la vuelta. Entonces, la improvisación que empezaba a tenerse, es como que suena rico ese nerviosismo, porque te subes al escenario y no sabes lo que te van a pedir, o a Claro. quién vas a acompañar. Sí, por supuesto. Yo lo empecé a vivir a los 7 años, y desde ahí fue una vivencia tremenda, una adrenalina tremenda que empezamos a vivir. Regresamos de esa gira, nos ofrecieron un restaurante que se llamaba El Focolare y Ay, ese famosísimo Focolare. hacíamos presentaciones y con el ballet tuve la oportunidad de darle la vuelta al mundo, porque eran muchos viajes. A veces mi papá y yo no nos veíamos, cuento que un año no nos vimos, ¿no? Porque él estaba trabajando en Estados Unidos y yo estaba de viaje. Él entraba, salía y yo llegaba y me iba. Ujú. Y empezamos así. Entonces, mi vida musicalmente fue muy buena, ha sido muy buena. Y creo que todo esto lo debemos a lo que es la plaza de Garibaldi, a a esa bendita plaza. Ajá. Y bueno, también Garibaldi tiene una magia increíble, ¿no? Esa Cuando magia que desde que la pisas se siente. llegábamos de viaje, no recuerdo de dónde, pero llegábamos y me hablaba con la gente y me decía, yo quiero conocer Teotihuacán, Plaza Garibaldi, la Basílica de Guadalupe, o en diferentes órdenes me decían, pero Pero son siempre los me mencionaban lugares. Plaza Garibaldi. Entonces, era muy rico que quisieran visitar tu casa. Pues sí, hablar de tu casa porque pues siempre fue ahí. Ujú. Regresamos en un comercial y vamos a platicar un poquito qué es la experiencia más bonita vivir en Plaza Garibaldi. Y Mario Luna nos lo va a comentar. Regresamos, esto es La Hora del Mariachi. Vámonos de nuevo aquí con nuestro amigo Mario Luna y vamos a platicar de la mayor experiencia que para mí, yo te voy a decir algo, el vivir en Plaza Garibaldi me dejó todo, me dejó alegría, era una magia, yo siempre le he dicho, orgullosamente yo salí de Garibaldi y salí a hacer todo esto en base a mi experiencia que yo viví en Garibaldi. Garibaldi, como tú lo comentabas ahorita en el bloque pasado, salir a las 3 de la mañana encuentras comida de toda. Salir a las 10 de la mañana, 7 de la mañana, encuentras una tienda 24 horas abierta, súper surtida. Estamos hablando de que todo lo que implica Plaza Garibaldi, siempre la música del mariachi, muy en el fondo, la música del mariachi, lo que la hace emblemática, lo que la hace única, las historias que se viven en cada vecindad, en cada rincón de la Plaza Garibaldi,
tiene miles de historias y de Sí. historias con grandes músicos que han hecho y cantantes que han hecho la vida del regional mexicano, de la música del mariachi. Pues afortunadamente digo que nací en Garibaldi y en la Rinconada de Garibaldi hay muchas historias, porque recuerdo, bueno, que Jesús Rodríguez de Híjar vivía enfrente de donde mi papá vivía. Así es. Entonces, Javier Carrillo, el arreglista, el maestro Javier Carrillo, vivía en el segundo nivel de donde nosotros vivíamos. La mamá de Juanito Pinzón vivía a un ladito de otra vecindad. Este, el hermano del chocolate, el señor José, vivía a un ladito de donde nosotros vivíamos. Así es. Entonces, eran músicos muy icónicos en Plaza Garibaldi, ¿no? Entonces, vivíamos rodeados de mucho talento. O sea, tú salías a Plaza Garibaldi y donde yo estaba había una fuente y, Ajá, esa la famosísima fuente. y era la Plaza de Garibaldi, ha tenido varios nombres, ¿no? El Baratillo, la Plaza del Jardín. Y bueno, en el siglo pasado cambió a Plaza Garibaldi. Y había una fuente en medio, una rectangular muy grande. Sí, Y al fondo, enfrente de lo que ese era el Tlaquepaque, había una fuente como de media luna. Entonces era una era otra plaza musical historia. porque había muchos árboles, había donde sentarse, habían muchas banquitas, pero la música por medio de los árboles, tú podías escuchar al grupo y el otro no se escuchaba perfectamente, Claro. porque los árboles tapaban lo que era el eco. Entonces los escuchabas. Y escuchabas a grupos muy buenos, el grupo de los mensajeros, el grupo de Machi Águilas de América, el grupo En ese tiempo todavía en michoacano, los monarcas. los monarcas, el mariachi de la ciudad, el mariachi 2000. No era una magia esa plaza. Sí, es que salías. Y los encontrabas a todos. Sí, y curiosamente que llegaba un cliente y era una prueba con otro grupo muy fuerte de otra prueba, y el cliente no sabía quién escoger, porque tocaban muy bien. Entonces tú veías un derroche de talento increíble. Y era una fiesta, o sea, todas las noches era ahí una fiesta de estar escuchando, como dices, tú, imagínate, el América, el 2000, o sea, grupos que eran en ese tiempo muy emblemáticos. Yo me acuerdo cuando eran impresionantes con los trajes, las vestimentas. Yo me acuerdo chica porque pues estamos hablando que eran setentas, ochentas, Ujú. estamos hablando de esas épocas. Y era de que llegabas y te impresionaban, incluso muchas veces hasta con los zarapes, Es que ¿no? ahí Y todos uniformados. sí había una disciplina muy fuerte en esa época, porque no había lo que nosotros llamamos la maroma ahora, no había maroma. Era de Eran que tú estabas grupos con este grupo. y con eso te tenías que Ajá, quedar. y era uniformado, era botas, traje, botonadura del mismo color, moño del mismo color. En Moño. ese tiempo eran más de riatita o de lazo, que de estos ya, lo que nosotros tenemos. Entonces era y estudiaban y el uniforme completamente y tenían horarios. Y el cliente escogía, pero no era de que ahora que decimos que la avientan para que lléveme a mí yo cobro más barato, como ahora es esto, ¿no? Pero eran escucharlos. Y en ese tiempo, otro trompetista que me encantaba eran los trompetistas del mariachi Águilas de América, que era Javier Serrano, Pancho Pancho Loco, Loco. y Rubén Solís. Para mí, uno de los duetos de trompeta Eran magia. increíbles. Entonces, era disfrutarlos, verlos, y cómo tocaban, y con la pasión que tenían. Porque muchos músicos de ahora tocan muy bien, tocan perfectamente las cosas, pero les falta esa pasión, esa vibración que te puedan transmitir. Yo he escuchado grupos y digo, sí, tocas muy bien, tocas bastante, pero a lo mejor no me transmites.
que era lo que tenían en ese entonces, que te transmitían la música, cantaban muy bien. Y creo que en ese entonces Garibaldi fue una cuna muy grande de muchos músicos, Con mucho talento. mucho talento y de repente empezaron a, a salir, a viajar y empezaron a acompañar artistas. Yo recuerdo que yo vi un vecino y dije, ay, mi vecino está acompañando a esa cantante, a Lola Beltrán. Pues era don Jesús Rodríguez de Híjar, que era mi vecino, que él estaba Que acompañando a un estaban artista en el estudio de Lola. y estaba en una televisión. Claro. O mi vecino, Javier Carrillo, que estaba tocando con Chava Flores, en otra televisión. Entonces, yo veía que yo quería ser como ellos, ¿no? Y sí tuve la oportunidad de convivir con ellos. Y Plaza Garibaldi tiene una magia que toda persona que llega a Garibaldi, llamémoslo que vengan de Guanajuato, de De donde sea. Michoacán, de Ciudad Juárez o hasta de Nesa, trabajan en Plaza Garibaldi. Y Y ha dado esa plaza Garibaldi lo que no tienes idea. sí, yo en lo personal, gracias a Plaza Garibaldi, gracias a mi profesión y a mi familia, le di carrera a mis hijos. Adiós, gracias. Ajá. Gracias a la música y a que Garibaldi está abierto las 24 horas del día, los 365 días del año, yo pude y he podido y sigo manteniendo a mi familia. Yo le debo mucho a Plaza Garibaldi. No, todos le debemos mucho. Sí, y Garibaldi tiene una magia. Yo recuerdo que una ocasión mi papá llegó y dijo, se murió un compañero de fiebre mariachera. Lo van a traer al rato. ¿Fiebre mariachera? ¿Qué es esa enfermedad? No, pues del alcohol. Ok, entonces la fiebre del mariachi, bueno, la fiebre del mariachi era que moría por alcoholismo. Y cuando traen al compañero, todos los mariachis de Plaza Garibaldi le empezamos a tocar como despedida. Y hasta la actualidad sigue esa tradición. Plaza Garibaldi, yo recuerdo nada más 2 ocasiones en que no ha tocado música, que fue en el terremoto del 85 Que fue horrible. y la pandemia. Pero en mi vida son los únicos momentos que no he escuchado Y que está apagado. vibrar a la Plaza Garibaldi. Y vieras qué triste es no escuchar a los compañeros. Y se siente la plaza triste. Sí, pero afortunadamente empiezan a salir un mariachi por aquí y otro mariachi. Y se empieza a encender la mechita de la fiesta en Plaza Garibaldi. Claro. Y de la fiesta, también quiero hablar un poquito de la fiesta de Santa Cecilia. ¡Ah! La famosísima fiesta de Santa Cecilia, Ajá. que todos esperamos. Sí, porque es algo para todos, yo creo que para la Ciudad de México es muy atractiva porque llegan compañeros de diferentes tipos de agrupaciones a brindar un servicio a Garibaldi. Eh, Recuerdo que yo era muy niño y en algún momento de la Plaza Antigua, donde estaba la fuente de Media Luna, ahí se ponía unos escenarios. Y yo recuerdo haber escuchado a Guadalupe Trigo, el compositor de Mi Ciudad, de La Milpa de Valerio, a, a Miguel Aceves Mejía, a la Tariacuri, a Lola Beltrán, a Lucha Villa, Ahí estaban. participar dentro De esa de la fiesta de Santa A mí me Cecilia tocó ver, chica. y ver que toda la plaza estaba llena de gente, atascada de gente. Multitud. Entonces era la fiesta de todo mundo y las peregrinaciones. Hablar de las peregrinaciones. Era la de Garibaldi, era considerada una de las peregrinaciones más bonitas que iba a la basílica, porque aparte de los payasos, aparte de los luchadores y todo eso, el mariachi, tenemos una misa a las 10 de la mañana el 22 de De noviembre. noviembre.
Terminando esa misa, nos dirigimos caminando de Plaza Garibaldi hasta la Basílica de Guadalupe, todos los mariachis tocando en la peregrinación. O sea, y la gente se para y nos va escuchando y nos va viendo. Y es una fiesta tremenda Muy llegar a, bonita. a la basílica tocando al unísono polcas, pasos dobles, guapangos, boleros, y tú te la pasas de maravilla. Como músico estás disfrutando, como músico vas recordando con tus compañeros ciertos temas, y vamos, es una fiesta que año con año todavía la seguimos conservando. Ay, por favor, Ujú. que esté siempre al tanto de esa fiesta, ¿no? Que ya Ujú. viene la fiesta de Santa Ya Cecilia. viene. Ya está bien cerca. Por ahí han mencionado que vienen grandes sorpresas, pero esperemos que nos den Ay, permiso de hacer la sí. fiesta y que todos estemos bien para poder disfrutar otra vez de esa gran fiesta. Ok. Sí, y recuerdo, te digo, artistas emblemáticos, escuchar a la Teriacuri ahí en Plaza Garibaldi, Y que cantaban en el famoso kiosco que estaba anteriormente, anteriormente. ¿no? Sí, a Lola Beltrán, a Lucha Villa, o sea, Aida Cuevas. Aida Cuevas, que todavía Aida Cuevas ha tenido a bien conservar esa tradición de ir cuando ya puede, ¿no? Que Sí, el año pasado o antepasado antepasado. fue reina de los mariachis. Estela Núñez. Uy, sí, me acuerdo de esas Sí, fiestas. entonces era muy grato llevar a nuestras familias para que disfruten esas fiestas. Incluso en las que yo vagamente recuerdo, no vagamente, pues todavía estaba chica, que era tu papá era uno de los que organizaban las fiestas, me tocaba que aventaban cilindros de la corona, que llevaban les llevaban cena a los mariachis, se manejaba de diferente manera porque era una fiesta como patronal. Incluso yo recuerdo mucho que antes en la famosísima, ay, ya se me fue, para la villa, ¿Mm? la, Peregrinación. la peregrinación, perdón, llevaban hasta caballos. Estaba la Domecq en ese tiempo, yo me acuerdo. Fíjate que Platícame de esas fiestas, porque digo, es muy mi bonito papá, que sepan se hacían esas fiestas en grande en esos tiempos, que era por eso que asistía Lucha Villa, asistía Ida Cuevas, Lola, los grandes grupos, era Vargas, era Mariachi América. Estamos hablando de Vargas de los 70, de los 80, 90 todavía había esas fiestas, sí, fíjate ¿no? que eh, vuelvo otra vez a lo que era niño y recuerdo que le dijo mi papá a mi hermana Ceci, mira hija, tu fiesta la voy a hacer en grande, no la voy a hacer en la casa, te la voy a hacer en la fiesta, En la Plaza en la Garibaldi. Plaza Garibaldi. Y ya cuando salíamos había feria, había vendimia y cerraban las calles porque Garibaldi no es como la plaza como la conocemos, sino pasaban carros, pasaban de esos delfines que se les llamaba a los autobuses, se cerraba todo lo que era esas vialidades. Inclusive me atrevo a decir que algunas veces cerramos hasta eje central, porque la gente no cabía en las festividades de Santa Sí. Cecilia. Entonces cerraba el eje central y el eje central era de dos vías. O sea, no era el eje, era ida y regreso. Se cerraban cuando eran de esas fiestas, se cerraban esas vialidades. Mi papá, curiosamente, decía que él era de otra religión, pero siempre estaba en lo de Santa Cecilia. Y digo, yo no comprendo su filosofía, ¿no? Pero estaba como organizador de esas fiestas y tenían los contactos, tenían las Sí, yo formas, me acuerdo, eran fiestas, eh, invi- fiestas. invitaban a lo que era la cervecería Cuauhtémoc, A la a Domecq. la Domecq, a Barrilito, Coca-Cola, otros productos que por ahí se me escapan, y iban a hacer los contactos desde junio, julio, para invitar a las reinas de cada año, porque eran diferentes cantantes, a los mariachis de ese entonces, se les daba la invitación desde junio, julio, para hacer ese tipo de cosas.
y mi papá estaba metiendo papeles a la delegación, estaba metiendo papeles a vialidad. No, eres todo un proceso. Sí, y nosotros lo acompañábamos. Recuerdo que una vez llegó un X político con sus guaruras y se va a parar la fiesta, porque la fiesta no tiene que ser así, porque no se mencionan a los políticos en esa fiesta. Y mi hermano Felipe y yo, parados atrás de mi papá, fungiendo como seguridad de mi papá. Y mi papá peleándose con el político, porque iba a parar la fiesta. Porque no se les daba el renombre a los políticos. Era la fiesta del mariachi. Sí, mira, pero ellos ya querían sobresalir en esa. Y mi papá peleándose, mi papá haciendo todo lo posible de la negociación, porque no puedes agredir o entonces tienes que ser muy sutil. Claro. Entonces, mi papá peleándose y consiguiendo los patrocinios, consiguiendo ir a ver a los mariachis, pero lo peor de todo esto es que era cada año hacíamos lo mismo. Mi papá llegaba a esas fechas y mi papá, ¿dónde está? En la delegación. ¿Dónde está mi papá? En tal lado. ¿Dónde fue a ver ese artista? ¿Dónde está tu papá? Ah, pues fue a tal lado. Entonces, mi papá hacía todas esas negociaciones. Llámese quien fuera de que estuviera como secretario de la Unión Mexicana de Mariachis o presidente de festejos. Sí, porque o sea, es totalmente diferente, digo, en el tiempo que yo estuve, que me tocó incluso estar con ustedes también trabajando, hablando dentro de mi mesa directiva, es una comisión la que lo hace, no lo hace la mesa directiva. No, lo hace la comisión de festejos. Entonces son los que se avientan toda la responsabilidad de hacerlo bien. Y era así como que, y mi papá, no, ¿quién fue presidente de festejos? Fulano. Y mi papá iba y le brindaba la ayuda. Y hasta el momento, hasta todavía estos años, mi familia apoya. Siempre han apoyado. En lo que ellos permiten también ya, porque ahora ya hay algunos tipos de cosas, rencores o cosas así. Pero vuelvo a insistir, nuestra familia, la familia Luna Sosa, apoya en lo que puede. Apoya en lo que puede en las fiestas de Santa Cecilia. Yo sé que siempre regalan los moños para la misa. Sí, esa es una tradición que tiene. Esa es una tradición que tienen tus hermanas. Ajá. Porque aparte todos los músicos de mariachi de Ciudad de México saben perfectamente el lugar para cambiar la botonadura. Y no estoy haciendo comercial. Pero el lugar para cambiar su botonadura, su tintorería y sus moños es con la familia Luna. Allá en la Rinconada. Allá en la Rinconada. Allá en la Rinconada, y que está Carmen Luna atendiéndolos ahí siempre, que de buen carácter, porque la conocemos, todos la conocemos, siempre bien amable y todo eso, y yo tengo la fortuna de que es gran amiga mía, los estimo, los aprecio mucho. Para mí la familia Luna ha sido parte de mi historia, porque reitero mucho, cuando yo llegué a Garibaldi me cobijaron, siempre me apoyaron y nunca se olvida. No, nunca se olvida y nunca se va a olvidar. Bueno, al menos a mí nunca se me va a olvidar. Inclusive, para cuando fue el año de la pandemia, fue un momento muy, muy difícil porque era 21 y 22 de noviembre y no se nos permitía juntarnos ni hacer reuniones. Entonces, creo que por ahí mi hermana consiguió algún patrocinio, alguna ayuda, no sé de dónde, pero me dijo, júntate a los mariachis a tocar las mañanitas. El 21. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Invitamos a los compañeros y mi hermana sacó ollas de tamales. Y pero lo hicimos, las mañanitas a Santa Cecilia se las dimos. Pero nuestra reunión la tuvimos aquí en la Rinconada y ella estaba dando tamales, atole, y no estoy muy enterado de eso, pero creo que sí hubo una ayuda por ahí de otras personas para poder hacer esa reunión. Nosotros seguimos apoyando en lo que podemos. Se van a dar los moños, se le dan de la misa a los cantantes y a los compañeros que tocan la misa, se le da. Y creo que esa tradición va a seguir hasta los últimos días, ¿no? Y es algo que se vive y algo que la gente necesita saber, ¿no? Cómo tanto mariachi llega a tocar las mañanitas en acorde, dirigidos con, el año pasado fue el maestro Regulo Villanueva. Que es una tradición también. Sí, Regulo es una tradición. Plaza Garibaldi.
Ujú. Miguel Flores también tuvo la oportunidad de dirigir. Y cómo se vibra esas mañanitas, porque sin, Se sin siente. ponernos, si ponernos de acuerdo, llegamos en algún momento a calcular entre 700 y 800 mariachis de Plaza Garibaldi tocando las mañanitas al unísono. Eso es increíble. Y Ese sí es un récord no Guinness. estamos buscando un récord Guinness, nunca lo hemos buscado, nunca hemos hecho ese tipo de cosas, ¿no? Pero si nos proponemos, creo que sí lo batimos No, lo han logrado cada año. tranquilamente, sí. Cada año lo han logrado. Y músicos verdaderos, Sí, ¿no? sí, entonces, ¿y cuánta gente vivimos de Garibaldi? Así es. ¿Cuánta gente sostenemos a nuestra familia de Garibaldi? Muchísimos. Y yo me levanto 5 o 6 de la mañana y hay mariachis. Mi turno es como por la tarde, antes de las 8 de la noche, hay mariachis. En las 8 de la noche después hay mariachis. A las 6 de la mañana Hay hay mariachis. mariachis. A las 7 hay mariachis. Hay A todas fiesta. horas hay mariachis. Algo muy curioso, decía, de niño había una placa, decía Plaza Garibaldi, Plaza Real de Barcelona, Hermanas. Hija de Chihuahuas. Me tocó ir a Barcelona hace algunos años y busqué la Plaza Real de Barcelona y decía Plaza Real de Barcelona, Plaza Garibaldi, Hermandades. O sea, hay una placa en Barcelona conmemorativa a Plaza Garibaldi. ¿Cómo crees? Sí, o sea, es algo, y en esos años cuando mi papá participaba, había una estación de Alemania que se llama Radio Berlín, que grababa toda la función de Santa Cecilia para llevársela al extranjero. De Japón también venían televisoras Sí, a filmarse. Lamentablemente yo creo que en México no tenemos esa cultura musical porque ya no se transmite música mexicana dentro de las radiodifusoras y televisoras. y es difícil el apoyo, te lo digo yo. Sí, Es muy difícil el apoyo y la gente desafortunadamente a veces no le quiere apostar a la cultura más bonita de nuestro país, que es el mariachi. en lo personal me dio mucho gusto cuando en las Olimpiadas de Londres pusieron la música más hermosa de cada continente. Y en especial del continente americano pusieron la música de mariachi. Me llenó de orgullo, pero híjoles, era un mariachi de Los Ángeles, de mujeres. Regresamos a este corte comercial. Esto es la hora del mariachi. Regresamos. Y entonces me da gusto de que la música mexicana haya sido más representativa de América. Bueno, lamentablemente un grupo extranjero no representó, ¿verdad? Entonces nos damos a la tarea de qué está pasando dentro de nuestro gremio, ¿no? Cuando yo estoy en el restaurante Focolare, eh, Famosísimo Jocolar. tengo la gran experiencia de trabajar con Federico Torres Alfaro, Ajá. Junior. Junior, Federico Y que Junior. le encanta que le digan Junior. Y tengo la dicha de que él es mi compadre de mis 2 hijos. Y empezamos una amistad muy buena. Pero yo empiezo a ver que él es un trompetista muy diferente, sabe leer música, te sabe decir ejercicios, te sabe guiar. Y
y lo veo que está en otras cosas, pero estaba conmigo trabajando en ese restaurante. Afortunadamente yo duré con él 11 años, 11 años trabajando juntos y también conocí a su papá, también es una gran persona, también es un gran maestro. Y de ahí termino mi ciclo ya con el ballet, con el restaurante, y me invitan a un grupo que se llama Nuestro Mariachi, del señor Enrique Cruz. Y curiosamente ingresa Mario de Santiago a las filas de ese mariachi. ¿Cómo crees? Sí, entonces cuando yo lo veo en, en el trabajo, me pongo muy nervioso, Una institución. porque digo, ¿y ahora qué pasa, no? Eh, Empiezo a ver la disciplina que de él emana, porque había mucho trabajo en ese entonces. El señor casi nunca lo vi que fuera, ¿cómo se llama? Siempre lo vi parado tocando y tocando a un nivel muy, muy, muy grande. Eh, Iba boleado, iba con moño hecho, iba todo una línea perfecta, ¿no? Y todavía cantando con ese gusto. Era Y disfrutar, esa, sí, era disfrutar ese mariachi. Y ese mariachi empezó a tener mucho trabajo. Enrique Cruz empezó a tener muchos contratos. Estuvimos en el Enríquez, acompañábamos a Lorenzo Negrete, eh, Antonio, ahorita recuerdo su nombre, pero tiene un programa en la televisora mexiquense. Este, y y luego, empezamos a acompañar ese tipo de cantantes. Y nos toca un día ir a lo de Pedro Infante. Y en el Panteón Jardín era acompañar a todos los que querían cantar de Pedro Infante. Este, se podían subir al escenario. Entonces, pues nos acompañaban, nos apoyábamos de Mario de Santiago, pero también de otro compañero, y ahorita tenía su nombre, Maurilio Sánchez. ok. Entonces ellos nos compartían sus conocimientos y nos decían las canciones de Pedro Infante que yo nunca en mi vida había escuchado, ¿no? Pero ellos te decían así, así, vamos a darle así. Y salíamos de los compromisos. 3, 4 horas acompañando a cantantes que querían cantar lo de Pedro Infante, lo de Jorge Negrete. Entonces fue una escuela tremenda. Y estar con un ícono del Mariachi Vargas y trabajar con él durante 4 años fue una experiencia Inolvidable. enorme, enorme. Y a mí se me da la oportunidad de irme a España y el grupo que me invita fue un grupo que me dicen, oye, vas a España, ¿sí? ¿Cuántos meses? 6 meses. Y el sueldo era muy bueno. Y me voy a España y ahí empezó también a trabajar, pero con un grupo músico vocal. Y íbamos a como un zoológico, Terra Natura. Y ahí también tuve una experiencia muy bonita, ¿no? Porque eh, fue trabajar con un género un poquito diferente de lo que es el mariachi. Regreso a México y me encuentro a Javier Carrillo, mi vecino de mi infancia, y me dice, ¿qué haces? No, pues aquí vine al sindicato de músicos, porque también pertenezco al sindicato al SUTUM, sindicato de músicos. Y me dice, ponte a estudiar. ¿Yo estudiar? O sea, ¿pero por qué? Mira, ya viajé, ya estuve en Argentina, en Rusia, en Francia, en Japón, en China, en Marte, en Júpiter, ya estuve en todos los lados, ya estuve en varios mariachis de renombre, ya estuve en varios lugares. ¿Yo por qué voy a estudiar si yo ya sé música? Y me agarró de la mano y dice, tú vas a poner a estudiar. Y me llevó a las oficinas de cultura del SUTU. Dice, apúntamelo porque voy a estudiar. Y él daba clases
en el sindicato de músicos, Sí, me acuerdo. en un, para mariachis. Sí, me acuerdo. Y me puse a estudiar porque yo sabía que él me lo estaba diciendo con mucho cariño y mucho amor. Entonces me puse a estudiar en la escuela y como que se me empieza a hacer el vicio de estudiar. Y en el SUTUM hay una carrera de técnico músico profesional. Y dije, me voy a aventar. Ya llevaba 2 años con Javier Carrillo estudiando. Y me aventé a estudiar la carrera. Y éramos como 56 alumnos ahí en la carrera. Y empezamos a estudiar. Y me dice un maestro, a ver, a ver, a ver. Aquí quién ya toca. Yo ya toco. ¿Qué nos puedes compartir? Entonces, como que hay un tabú, como que no quieren a los mariachis en el SUTUM y cosas así. Pues a mí se me trató muy bien, siempre me dieron la oportunidad de estudiar. Y empecé a explicar, ¿no? Supongamos, me dice, ¿qué nos puedes compartir? Ah, mire, ella, la canción de ella, está escrita en tal tonalidad, lleva primera, segunda y tercera del tono, está en esta forma. Y me dice, para, ¿cómo segunda y tercera? Ah, no, pues son las tonalidades que nosotros tocamos, de do, la segunda y tercera. Eh, segunda y tercera. A ver, la escala de do. A ver, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Primer grado, do. Segundo, re. Tercero, mi. Cuarto, fa. Quinto, sol. Y así consecutivamente. Tú me estás diciendo primera, segunda y tercera. ¿Tú estás dando do, re, mi? ¿O cuáles? No, pues es que es primero, quinto y cuarto grado. Entonces, ¿dónde sacas, Mario, la tercera? Y yo me pongo así. Entonces, ¿cómo he sobrevivido musicalmente toda mi vida? Ajá. Porque toco, pero entonces no sé nada de música. Y luego me enfrento con otro maestro brasileño y me dice, a ver, dime la escala de re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. No, Mario, esa no es la escala de re. No, pues no. A ver, pues sí, maestro, de re, mi, fa, sol, la, si, do, re. No, es re, mi, fa sostenido, sol, la, si, do sostenido y re. Tienes que poner también los nombres. Y chin, entonces vuelvo a decir, no sé nada de música. Un ejemplo, ese maestro también nos puso la chica de Ipanema y nos la da en la. Y a la siguiente clase me dice, la vamos a tocar pero en mi bemol. Maestro, pero usted no la dio en la. Todo músico se tiene que saber la pieza en los 12 tonos. Vas a acompañar a alguien y te va a decir, no, es que yo nada me la sé en tono de la. No, tienes que saberte en todos los tonos. Uf, entonces vuelvo a reiterar, No sé nada no de sé música. nada de música y me pongo a estudiar. Entonces ahí la carrera me llevó 6 años Sí, porque ahí es larga. y era de que en ese entonces, pues ya tenía mi familia, mis hijos estaban en la universidad, mi hija acababa de tener su bebé, mi hijo el más pequeño estaba en la escuela y mi esposa, pues mi esposa se llama María Georgina Mendoza Andrade y es maestra de la primaria y cerca de Garibaldi. Entonces, ya tenía ya toda mi familia y me aventé a estudiar. Y eso lo digo porque van a decir, es que no hay chance de estudiar. No, No. que tienes que querer saber estudiar. Entonces yo ya tenía mi familia, tenía a mis hijos y en ese entonces, me pongo a estudiar, pero cañón, si había trabajo, no iba, tenía que ir a la escuela. Y es cuando en mi vida llega el maestro Pepe Villar. Y para mí fue una persona que me enseñó una forma diferente a ver la trompeta. Porque me decía Federico Torres, papá, que era un monstruo tocando Ah, sí, trompeta y Pepe enseñando. Villar. Y yo cuando lo empiezo a ver y a dar las clases, pongo a ver que tampoco sabía tocar trompeta. O sea, andar, Estabas en cero. andar en varios grupos, porque decimos vulgarmente o afadadamente del estrellato. Ya andar como acompañando artistas, andando de gira. Y me meto a estudiar.
y veo que entonces tampoco sabía tocar trompeta. Entonces es cuando empiezo a estudiar con el maestro Pepe Villar, los 6 años. Y curiosamente tengo por ahí videos en donde veo trompetistas, grandes trompetistas de México, estudiando con Pepe Villar. No, pues es que el maestro Pepe Villar era un Dije, su mecha. Los trompetistas buenos, los que son mis héroes, vienen a estudiar con el maestro Pepe Villar. Entonces, me quedé 6 años con el maestro Pepe Villar y que la verdad yo llegaba a las 8 de la mañana, 8:30 a la escuela y al maestro Pepe Villar ya lo veía tocando la trompeta, calentando, tocando cosas increíbles y ya el maestro Villar ya rebasaba como los 70 años. Entonces decía, chihuahuas, el maestro es muy bueno. Platícanos en qué agrupaciones del mariachi estuviste, Mario. Bueno, dentro de... Alguna vez me invitó un grupo músico muy afamado, no te quiero decir cuál el nombre, pero cuando yo llego hay ensayos, hay trajes, hay esto, sombreros, y me dicen, en ese entonces, de los trajes y sombreros eran como 25,000 pesos, pero tenemos chamba dentro de 15 días y tenemos chamba dentro de un mes. Y hay que acompañar a esos artistas y hay que venir a ensayar. Le digo, pero tú tienes chamba dentro de 15 días y dentro de un mes. Le digo, pues, ¿qué crees que mi familia come diario? Sí, claro. Y no puedo mantenerla porque a lo mejor tú sí me pagas 1,000, 2,000 pesos por una presentación, pero no me va a alcanzar para pagar las cosas dentro de, de Garibaldi, ¿no? Entonces, Garibaldi, si yo salgo a trabajo tocando canciones en Plaza Garibaldi o trabajo yendo a otros domicilios, escenarios, foros a trabajar. Entonces me quedo en Garibaldi. Y así como que trabajar con agrupaciones importantes dentro del mariachi, económicamente a mí no me salía. Retribuye. Sí, retribuía. Porque aquí en Garibaldi se vive muy bien y te acostumbras a vivir tan bien que necesitas generar dinero Todos los días. todos los días, ¿no? Y como dices tú, o sea, por decir un músico como tú que ha crecido, que ha nacido, que se ha desenvuelto prácticamente en Garibaldi, tu zona de alguna manera, pongámoslo así, de confort en el buen sentido, ha sido Plaza Garibaldi. Es por eso que se forman parte ustedes de la misma plaza, Sí, de la historia de la plaza. y estar con un grupo te da la dirección y allá llegas. Ok. ¿Cuánto gasto de taxi? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto voy a invertir de trajes? Andar con grupos de arriba a mí económicamente no me remunera. Y en cambio en Garibaldi me es, musicalmente hablando, también es otro reto, porque yo no sé con qué compañero voy a ir o a qué lugar voy a ir. Ujú. Entonces para mí trabajo más a gusto en Plaza Garibaldi y mi economía es más fuerte en Plaza Garibaldi que andar con otros grupos. Así es. Ujú. Regresamos, hacemos un corte y regresamos. Esto es La Hora del Mariachi con nuestro amigo Mario Luna. Regresamos aquí con nuestro amigo Mario Luna y pues nos vamos con la parte ya casi final, donde nos tienes que platicar cómo te fue lo de tu escuela en el SUTUM, cómo terminaste esa experiencia y también qué le podemos dejar a las nuevas generaciones. Tú que has vivido varias etapas dentro de lo que ha sido la música del mariachi. Bueno, entonces empiezo a estudiar
y mi mente se empieza a abrir muchísimo. Eh, hay un maestro que se llama Moisés Tlaxcalteca y, Ay, sí, claro. y ese maestro nos dejaba escribir piezas musicales para montarlas dentro de la agrupación que estaba dentro de la escuela. Y la primera vez que empiezo a escribir música, me tardé 7 horas en hacer un arreglo. O sea, increíble, dije, no puede ser tanto tiempo. Y, y dije, hay que valorar lo que hacen los arreglistas. Hay que valorar lo que hacen las cosas. Y después tuve otros maestros, Inocente Díaz, que en paz descanse. También nos enseñaban a hacer arreglos rapidísimo. ¿Qué dotación tienes? Esto. Ok, vamos a hacer los arreglos bajo esto. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres experimentar? Y dije, bueno, pues entonces hay infinidad de tantas cosas que nosotros en Plaza Garibaldi como que no salimos de ella al rey si nos dejan un motivo y llegas con agrupaciones y se oyen muy bien porque tocases ya los arreglos puestos que ya estudias tiempo atrás, ¿no? Entonces dijo, bueno, hay una gran perspectiva ya en todo esto. Ahorita dentro de unas ideas que he tenido con algunos compañeros, eh, hasta donde yo sé hay una ópera de Pepe Martínez. Ajá. Entonces, bueno, ¿y por qué no hacer otras cosas? Porque ahorita musicalmente hablando, yo creo que en mi posición personal, creo que el mariachi ha estado estancado porque se sigue grabando cosas de los 70, de los 80, popurrí de fulano de tal, de su tal. Pero si tienen la posibilidad de hacer un disco, ¿por qué no lo hacemos inédito? ¿Por qué no hacemos canciones inéditas? Yo escucho la discografía de Guadalupe Trigo y está muy adelantada a sus cosas. Eh, Acordes de oncena, de trecenas, ritmos. Entonces digo, bueno, ¿por qué el mariachi seguimos estancados en ese entonces? Tenemos que sobresalir. Eh, yo termino mi carrera de la escuela y le pido por favor a, a Georgina Becerra, perdón, no sé, que me permita hacer mi examen vestido de mariachi dentro del SUTU. Ok. Y me dice sí, me dio permiso, todas las autoridades me dieron la oportunidad y tenía yo que presentar una obra de entre media hora a 45 minutos. Pepe del Villar es mi asesor y me dice, vamos a presentar esas piezas. Lógico que tenía que hacer yo los arreglos, pero empezamos a escribir para batería. Nunca en mi vida me he enfrentado con esas cosas. Para batería, saxofón, trombón, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano, y metí yo la dotación de lo que era el mariachi. Fue una fusión que yo traté de hacer. Ya sé que se han hecho muchas veces, con sinfónicas, con orquestas, ¿no? Pero mi experiencia fue increíble y empezamos a buscar compañeros que quisieran acompañarme. Porque muchos dicen, yo toco, yo toco. Ok, mira, aquí está el papel y te voy a pagar tanto, acompáñame. No, no puedo. No, no puedo. Entonces dije, bueno, tu calidad musical que presumes una cosa, pero ya en los trancazos es otra, ¿no? Y muchos compañeros no me quisieron acompañar porque decían que no podían, porque le daba nervios el suto. Y lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y empecé a elegir piezas que para mí y para mi familia eran muy representativas. Ok. El sopilote mojado, y vuelvo otra vez a lo que fue Cuthberto en mi vida. Lo que Eh, lo representa. que representó Cuthberto en mi vida. Y intenté tocar el popurrí de los Beatles, de Famosísimo que Cuthberto Pérez. hizo. Pero hubieron algunas circunstancias, nervios y sobre todo tener a sinodales en el examen, porque esa vez tuve la fortuna de que uno de mis sinodales fuera Federico Torres Martínez, Pepe Villar, y me acompañó a quien de corazón lo quise mucho fue Miguel Biurquis,
que él me decía que yo soy su compadre. Ajá. Entonces, me decía, compadre, compadre, y me dio mucho gusto que me acompañara. Entonces, Tuviste buenos sinodales. sí, los nervios eran fuertes. Y de repente me subo al escenario y un compañero me dijo, cuando hagas tu examen profesional es como si le hubieras dado 3 vueltas corriendo a Plaza Garibaldi y vas a acabar muy agitado, muy nervioso. No es lo mismo tocar ante un escenario de gente a tocar con gente que son expertos y que te van a criticar. Claro. Entonces me subo y lo que yo dije fue, gracias Dios por permitirme llegar Siempre. a este lugar, gracias a mi familia y gracias a Garibaldi. Y empecé a hacer mi examen. A lo mejor hay algunas notas que fallé o algunas notas que me salieron muy buenas, pero lo hice con mucho corazón, lo hice con mucho corazón y llegar a terminar la carrera en el sindicato, porque en el sindicato nos enseñaron a tocar clásico, danzonera, guaracha, cumbia, big band, jazz, Sí, todo. y entonces también me acordé del maestro Rubén Solís, de Pancho el Loco. Y Pancho Loco también fue mi compañero dentro de las clases de Pepe Martínez, de Pepe Villar, Ajá. porque llegaba Pancho Loco a tomar esas clases. Entonces eran mis inspiraciones estar ahí. Entonces cuando culmino mi examen, me dieron muchas ganas de llorar, porque dije, Lo logré. lo logré. Y ahora tengo que dar lo que Garibaldi me ha dado, lo tengo que regresar. Y ahorita estoy compartiendo algunas cosas como cuando mis compañeros se quieren acercar conmigo y me dicen, no puedo tocar. Oye, me estoy lastimado. Oye, ¿qué puedo Hacer. hacer para esto? Con gusto yo les comparto lo que aprendí de mi carrera. Y si un chavito me dice, oiga, me enseña la de ella. Claro que sí, vente, vamos a enseñarte la de ella. Pero, ¿qué crees? Si quieres, mejor te enseño a leer música para que tú no nada más toques ella, aprendas a tocar toda la música. Y comparto las cosas que muchos maestros me han compartido, ¿no? Este, hablo también con mucho cariño de Federico Torres hijo y Federico Torres papá, porque han hecho unas cosas que muy poca gente se ha hecho para preocuparse para los compañeros trompetistas mariachis. Y hicieron un método, FEDES, porque creo que esa es la base para poder enseñar y transmitir a los demás compañeros la música. Porque yo inicié eh, estudiando Arbanz, Clark, Que el Ventefa, armas es el ABC de método, de la trompeta. Pero nos enfocamos a un régimen clásico y ellos están enfocándose a un régimen del mariachi. Ajá. Entonces me parece que por ahí podemos brindar ese trabajo, esa ayuda para que generaciones vengan y ya no les cueste el mismo trabajo que nos costaba a nosotros. con más facilidad y Con más más facilidad, ahorita con la tecnología. practicidad. Yo recuerdo que había un compañero que le decíamos el Memín. Te estoy hablando de los años 88, 89 más o menos. Maestro, ¿cómo le hace? No sé, no sé, chavo, mira, yo nada más le hago así y ya. Pero ¿qué notas da, maestro? Pues no sé. No sé. Y de repente acompañamos a un cantante. ¿Qué tono? Fa. Pararararara. Dale. Pero ¿cómo lo hizo para cambiar eso? No lo sé. Muchos talentos dentro de Plaza Garibaldi Natos. antiguo no Natos. sabían esto, lo que era una partitura, no sabían eso, pero tenían el oído y como tú dices, natos. Y yo cuando vi el son de la negra escrito, me espanté de los valores, de las métricas. No puede ser que toquemos estas métricas y estos valores y no sepamos leer música o no sepamos cambiar esto. Entonces ahora mi propósito es que si tú quieres, yo te comparto mi experiencia como
como músico trompetista para que tú tu camino lo tengas más fácil. Cambiar tonalidad, hacer ritmos, cómo te puedes lastimar menos en la cuestión de tocar la trompeta. Porque creo que nuestra música es tan grande que Tan amplia. que se merece que las personas que podamos ayudar lo hagamos Así es. de esa forma. Y siempre estaré agradecido con Plaza Garibaldi. Y lo que yo le pueda dar a Plaza Garibaldi, se lo daré. Toda la vida. Así es. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones, Mario? Sobre todo de que si quieren hacer una carrera musical, estudien. Y estudien en escuelas que realmente les brinden el conocimiento que ellos necesitan. Y tengan la responsabilidad de portar el traje de mariachi. Debidamente. Sí, debidamente. Que nunca se metan en cosas que no puedan resolver, como la droga, el alcohol u otras cosas que no puedan resolver. En algún momento escuché a otro que le decía, mira, métete esto y vas a tocar muy bueno. Y el chavo se metió eso y a lo mejor por su euforia tocó cosas que pues, ni yo le entendía cómo estaba tocando, ¿no? Y desafortunadamente, todos los años que llevo en Garibaldi, nunca he visto que una persona le gane a la droga o al alcohol. Nunca lo he visto. Siempre los veo acabando mal, sin familia y dando lástima. Así es. Entonces, consejo, estudien. La música a mí me ha dado todo. Para mí la trompeta fue la llave del mundo porque le toqué a presidentes, a príncipes, al Papa Juan Pablo II. Tuve la oportunidad de visitar muchos países, pero siempre fue con mi trompeta. Gracias a mi estudio, gracias a mi tenacidad de hacer las cosas y de que nunca le tuve miedo a las cosas. Siempre que había un reto o hay un reto, le tengo que ganar. Así es. Así debe de ser. Y la música para mí ha sido la mejor fortuna que he tenido en toda mi vida. Viajar, disfrutar y sobre todo de que, como decimos, nos pagan por hacer lo que nosotros queremos Y es hacer. lo más bonito del mundo. En el género del mariachi, tú lo sabes cuando pues obviamente ya venía de una familia de toda la vida el mariachi. Sí. Pero llegar a Garibaldi y conocer la verdadera historia de cómo vive el músico, de cómo va creciendo, cómo se va desenvolviendo, cómo va aprendiendo, cómo va relacionándose. El día a día en Plaza Garibaldi, desde que llegan los de la limpieza de la plaza, desde que llegan a los que surten a las tiendas, todo ese ruido, todo ese molle donde una trompeta por acá, una vihuela por allá, ya el mariachi junto, cuando abren el salón de Nampa, digo, todo eso que yo viví el día a día, a las 2 que salen los niños de la escuela, toda la plaza llena de niños, es una magia, es Y, una magia que se vive, todos ya se conocen, todos ya se saben, van despertando los mariachis, van textualmente así, y a veces unos con el gallo aquí, y ya en la noche ya bien puestos con su traje de charro, o sea, es una magia Plaza Garibaldi. y fíjate que Garibaldi tiene para hacer como 20,000 libros. 80,000 historias. Sí, porque muchos se conocen o nos conocemos por Por los apodos. apodos. Quiero decirles que próximamente voy a tener un programa donde voy a invitar a músicos icónicos y entre ellos, ya ves que habíamos hablado con el señor, ay, se me olvida su nombre, ¿Quién? Sergio, ay, ¿cómo se llama, Rebe? Ay, el señor Sergio de Lentes, no sé, el de Lentes, que nos encontramos allí en la jardinera, que estábamos en la jardinera. Dime su apodo y te lo Sí, digo pues sí, quién ya es. sé su apodo, ¿cómo se llama? Ay, Es no me que acuerdo. curiosamente los Todos nombres, los conocemos. mm, no nos conocemos. Si me dices el apodo, ya sé quién es. Hay es una anécdota de un compañero que le decíamos el Viruta. Viruta, Viruta. Oye, dime tu nombre porque pues yo no quiero decirte apodos. Viruta, tú dime Viruta.
Y nos dice un día, vamos a mi casa a llevarle serenata a mi esposa. Sí, claro que sí. Llegamos y tocamos y la esposa le dice, gracias, Olegario, por traerme mi mariachi. Hace ese momento supimos que era ¿Cómo se llama? Sí, y sobre todo anécdotas de mariachis. Si tú supieras tantas anécdotas que viven ahí en Plaza Garibaldi, buenos, malos, De todo. de todo. Ese es Muy pronto, y yo creo que ya nos vamos a poner de acuerdo para que puedan ver ese programa, porque a mí, reitero, hablo con lo que sustento, que lo que yo viví en Garibaldi, todos son apodos. Quiero que en ese día esté el famosísimo Tragedias, que es gran amigo, estén muchos músicos. el Mosco, El Mosco, Santanó. no, el Santanón es un curioso. Es curioso el Santanón, muchos, que han hecho parte de la historia de Plaza Garibaldi, como dices tú, con los apodos. Sí. No, o sea, diría muchos, pero digo, yo también los respeto mucho y digo, no quiero, ¿verdad? Pero qué mejor que ustedes, que son compañeros, que saben las anécdotas y todo eso, y lo digan de viva voz, y puedan vivir esa magia que muchas veces en otros estados, o incluso en el mismo país, en el plano nacional e internacional, saben que en Plaza Garibaldi se conocen por los apodos. Sí, ¿no? Exactamente. Así es. No puedes llegar y decir, oye, que fulano de tal, no, pues, ¿cómo le dicen? Y ya, no, pues es Lo encuentras ahí parado. Ese es su lugar. Porque también hay secciones en la Plaza Garibaldi. Sí. Vamos a hablar de eso en el próximo programa. Bueno, Mario, me dio mucho gusto verte. Muchas gracias por invitarme. No, sabes que esta es tu casa. Gracias. Siempre lo voy a decir. La familia Luna para mí la llevo siempre en mi corazón. Donde ande y donde siempre ande, es una de las familias, y siempre lo voy a decir, que cuando yo llegué a Plaza Garibaldi me recibieron con los brazos abiertos. Entonces, un saludo a toda la familia Luna, a Carmen, a tu mami. Gracias, muchas gracias. A Felipe, ¿verdad? Y pues que han sido parte de esta historia. Muchas gracias. Y han sido parte de mi historia también. Y seguiremos contándola y haciéndola. Así es. Y pues los esperamos el 21 y 22 de noviembre en Garibaldi. No se olviden, Día del Músico en Plaza Garibaldi, 21 y 22 de noviembre. Como ya lo dijo Mario, va a haber sorpresas. No se olviden, sigamos esa tradición, sigamos fomentando esa visita a la Plaza de Garibaldi, donde siempre está la alegría, ¿verdad? Así es. 24 horas al día, no se olviden, Plaza Garibaldi, la mejor plaza del mariachi del mundo. Así es. Sí, señor. Nos vemos. Hasta la próxima. Esto fue La Hora del Mariachi. Hasta luego.